Bueno, chavos, vamos a empezar este segundo ejemplo de álgebra vectorial. En este caso tenemos tres vectores, un F1, un F2 y un F3. Para F1 tenemos un ángulo alfa, F1 50 newtons, ángulo de 70 grados. Para F2 tengo que vale 33 newtons y este pequeño símbolo de un ángulo recto, eso es lo que significa 90 grados. Este es el símbolo del ángulo recto. Y tengo un F3 que tiene un ángulo beta. F3 19 newtons y un ángulo de 45 grados. Vamos a empezar. El primer paso, ya lo saben. Voy a tener un F1X y un F1Y. F1 va a ser en X 50 coseno de 70. Y para F1Y 50 seno de 70. Ya saben, a la mano su calculadora científica. En este caso sería 50 cos 70, 17.10. 17.10. Y 50 sin 70. 50 sin 70. 46.98. Ya descompuse el primer vector. Procedo a descomponer el segundo. Sería un F2X y un F2Y. F2 es 33 newtons, 90 grados. Entonces en X, 33 coseno de 90. Y en Y, 33 seno de 90. Lo mismo con calculadora. 33 cos 90 me da 0. Y F2Y, 33 seno 90 me da 33. Ya descompuse el segundo. Como son tres vectores, voy a descomponer el tercer vector. Tengo F3X y F3Y. Son 19 newtons y 45 grados. Entonces 19 cos 45 y 19 seno de 45. Lo mismo con calculadora. 19 cos 45, 13.43 y 19 seno de 45, 13.43 también. Hasta aquí hicimos el paso 1, la descomposición de los tres vectores. Pasemos a lo que sería el paso número 2. La suma de todas las X y de todas las Y. X1, Fx1, cuando lo analizamos, queda de este lado el lado derecho. Y este lado dijimos que es positivo. Entonces, F1X. F2 en X es 0. Podemos ponerle más F2X. Aquí no hay ningún problema. Pero F3. F3 en X está del lado izquierdo y de este lado es negativo. Por lo tanto, menos F3X. Pasemos ahora a las Y. F1, F2 y F3 ven hacia arriba en Y. Por lo tanto, todos son positivos. F1Y más F2Y más F3Y. Ya tengo las tres ecuaciones. Procedo a hacer la sustitución. F1, 17.10. 17.10. Más F2, que en este caso es 0, en X. Menos F3 en X, que fue 13.43. F1Y, F2Y y F3Y. Sería primero 46.98. Ese es F1Y.
más 33, que es F2Y, más 13.43, que es F3Y. Paso a hacer la suma, sería 17.10 más 0 menos 13.43. 3.67. Ese sería el primero. El segundo, 46.98 más 33 más 13.43. Me da 93.41. Ahí hice el segundo paso. Pasemos al tercer y último paso. El tercer paso, recuerden, es con estas últimas dos fórmulas. Tenemos que hacer la suma. Sería fuerza resultante igual a, es 3.67 al cuadrado más 93.41 al cuadrado también. Haciendo la sustitución, sería 3.67 al cuadrado, 13.46. 13.46 más 93.41 al cuadrado, 8725.42. Hacemos esta suma, sería 13.46 más 8725.42. 8738.88. Fuerza resultante es la raíz cuadrada, 8738.88. Y entonces ya solamente saco la raíz. Raíz de 8738.88. 93.48 newtons. Ya tengo el primer resultado, que es la fuerza resultante. El segundo resultado, el ángulo. El ángulo, recuerden que es tangente inversa de FY sobre FX, que en este caso sería tangente inversa de FY 93.41 sobre FX 3.67. Hacemos primero la división. Tangente menos 1 de 93.41 entre 3.67. 25.45. Ya saben, Shift o 2NDF, dependiendo de su calculadora. Tan, ya aparece ahí tan menos 1. 25.45. Le doy igual. Y mi ángulo phi es 87.74 grados. Ese sería el procedimiento completo y el segundo resultado. Cualquier duda me pueden preguntar.